Amén, gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermana Denis, hermana Tami. Amén. Saludos para todos los hermanos que están conectados esta mañana con el programa Guardianes del Aceite. Bendición para todos. Deseamos que la paz de Cristo repose sobre cada uno en este día y podamos disfrutar de la bendición de Dios. Vamos a tener un momento para la palabra del Señor y yo quiero que miremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 16. Me ha llamado la atención algunas cosas aquí en este capítulo que quiero mencionar y mirar de pronto alguna identificación con el Evangelio de Jesucristo que predicamos, algunos resultados, consecuencias, cosas que trae la predicación del Evangelio. Entonces vamos a mirar en Hechos capítulo 16. Aquí en este capítulo encontramos desde el versículo 1 en adelante, vemos uno de los viajes que Pablo está haciendo, predicando el Evangelio. Y bueno, llega un momento allí en que Pablo recibe un llamado juntamente con Silas para ir a predicar el Evangelio a algún lugar, algunos lugares donde específicamente lo está llamando el Espíritu Santo a predicar. Y hay algunas cosas que pasan aquí en esta ciudad importante, ya que la Biblia dice que Filipos era una ciudad principal de allí de la provincia de Macedonia y una colonia romana. Entonces era una ciudad importante donde el Señor quería que se predicase el Evangelio porque había gente que estaba necesitando oír la palabra de Dios, había gente que estaban esperando este momento. En el capítulo 16, comenzando en el versículo 1, aquí dice la palabra de Dios que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste saliera con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El primer punto que quiero tocar en esta mañana aquí es, bueno, cuando Pablo va de viaje para allá y va pasando por las ciudades, la Biblia dice que llegó a Listra y allí se encontró a un discípulo llamado Timoteo, que en la Biblia llegó a ser un hombre muy conocido, famoso, un discípulo de Pablo. Pablo mismo le llamó a él mi hijo Timoteo. Entonces seguramente en el viaje anterior, en la predicación de Pablo, él lo había ganado para Cristo. Y este Timoteo conocía mucho acerca de la vida de Pablo, todo lo que había sufrido, sus persecuciones, había sido doctrinado por Pablo. Pero la Biblia dice que era un hombre de muy buen testimonio, de tal manera que lo conocían en todos los alrededores de allí, de donde él vivía, daban buen testimonio de él, dice la palabra de Dios, la gente que lo conocía, los hermanos. Entonces, Pablo quiso que él saliera con él a predicar el Evangelio. Entonces, Dios está buscando reclutar personas para predicar el Evangelio. Y qué bueno cuando nosotros llamamos la atención, digamos, de Dios, porque Dios está buscando personas. Pablo le escribía después a Timoteo que las cosas que has aprendido de mí encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otras personas. Entonces Dios está buscando personas que quieran servir a Dios, que quieran unirse en la predicación del Evangelio, que sientan este llamado y posiblemente en la mente de Timoteo nunca se le pasó esto de salir a predicar con el apóstol Pablo, pero en algún momento Pablo lo tomó y quiso que fuera con él, era como un compañero, pero ahí comenzó un proceso de formación para este Timoteo. Pero la Biblia dice que Pablo le circuncidó por causa de que iban a predicarle a los judíos. Entonces no lo hizo como en el caso de Tito, porque cuando a Tito quisieron circuncidarlo, Pablo no permitió que se circuncidara, porque era un asunto relativo con lo que tenía que ver con la salvación. Pero en este caso era como quitar un obstáculo para poder predicar el Evangelio con toda libertad a los judíos. Entonces, esto nos enseña que cuando nosotros nos identificamos con el Evangelio, debemos estar dispuestos a abandonar
cosas personales, estar dispuestos a sacrificar cosas personales para poder predicar el evangelio. Como Pablo dijo que a todos me he hecho de todos por causa de Cristo o por causa del evangelio, para que de todas maneras pueda ganar a algunos. A veces tenemos que ceder derechos personales, tenemos que entregar gustos personales por causa de que otras personas puedan recibir el evangelio. Hay cosas que son a veces que nosotros no queremos entregar, pero aquí nos enseña un principio, y es que cuando se trata de llevar el evangelio y que las personas puedan recibirlo, no importa lo que tengamos que sacrificar, no importa lo que tengamos que entregar, pero debemos hacerlo para poder que algunas personas puedan recibir el evangelio. Hay cosas que necesitamos a veces despojarnos de ella, dejar, para que el evangelio pueda fluir libremente a otras personas, que ellos lo reciban. Que a veces hay prejuicios que hay en las personas que no permiten recibir la palabra de Dios, pero necesitamos en este sentido hacer lo que Pablo hizo con Timoteo. Él sabía que si él era un hombre incircunciso, pues los judíos no iban a recibirle de buena gana la palabra. Entonces dijo, bueno, vamos a quitar este obstáculo para que los judíos puedan recibir la palabra de Dios sin impedimento. Bueno, la Biblia dice aquí después en el capítulo 16, más adelante, dice la Biblia que cuando atravesaban aquella región, iban a predicar en algunos lugares, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. En otro lugar dice la Biblia que el Espíritu no les permitió ir a ese lugar. Pero estando en cierto lugar, dice la Biblia que Pablo tuvo una visión de noche, un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Qué bueno saber que esta visión que Pablo recibió era la dirección que le está dando el Espíritu Santo de ir a predicar. Dios sabe exactamente en dónde están las personas que están dispuestas para recibir el evangelio, en qué lugares aún quizás no hay corazones preparados, no es el tiempo quizás. Bueno, hay cosas que todo el mundo necesita el evangelio, porque Jesús dijo que predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, la predicación del evangelio necesita recibir dirección del Espíritu Santo para el tiempo, las oportunidades que Dios nos presenta. Dios es el que conoce todo y necesitamos ser dirigidos por Dios en esto. Aquí se nos muestra que este varón macedonio decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. La ayuda que el evangelio, que ellos necesitaban realmente era el evangelio. Entonces la mejor manera de ayudar al mundo perdido no es con dinero, no es con ayudas sociales, aunque no quiero decir que no se haga esto, pero la ayuda real que el mundo está necesitando es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio que realmente ayuda a las personas. Recordemos que mucha gente que recibieron milagros, favores de Jesucristo, nunca se convirtieron. Hay mucha gente que ha recibido favores, a veces se les ha dado ayuda, pero las personas nunca responden porque el interés de ellos a veces es otro. Pero en la predicación del evangelio sí ayuda a las personas porque los levanta de su miseria, les limpia sus pecados, transforma sus vidas, cambia la condición de los hogares, cambia la condición de las familias. Entonces uno muchas veces piensa, quizás yo no tengo recursos para ayudar a algunas personas, pero usted tiene lo mejor y es el poder del evangelio. El que tiene el mensaje del evangelio, ese es el pan que el mundo necesita. Esa es la ayuda que el mundo está necesitando. A veces pensamos en cómo ayudar a las personas y como que nos sentimos limitados porque decimos, no tengo recursos para ayudar en esto o aquello, pero recordemos que el mejor recurso es la predicación del evangelio. El evangelio es el que muchas veces saca de la pobreza a las personas, porque el borracho se convierte, entonces ese dinero que antes lo malgastaba, ahorita lo usa para su casa. El dinero que la persona gastaba en otras cosas, ahorita lo emplea para el bienestar de su familia. Entonces realmente el evangelio es una ayuda
es la ayuda de Dios para el mundo. Esto es lo que el mundo necesita. Si nosotros tenemos este mensaje, debemos entender que aún a los ricos de este mundo, que a veces pensamos que no necesitan, ellos están necesitando esta ayuda de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Las personas de alta sociedad necesitan el Evangelio de Jesucristo porque es lo único que realmente puede cambiar su vida. Aquí dice la palabra de Dios que entonces Pablo salió allí con Silas y Timoteo, dando por cierto que Dios le estaba llamando para que le anunciaran el Evangelio a las personas. Y entonces dice la Biblia que llegaron allí a Filipos, que era una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia, y nos quedamos en aquella ciudad algunos días. Posiblemente Pablo estaba mirando cómo va a ser la forma de predicar el Evangelio, y se estuvieron allí algunos días buscando quizá oportunidades. Dice la Biblia que el sábado salieron fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos nos pusimos a hablarles a las mujeres que se habían reunido. Entonces parece que en aquella ciudad no había sinagogas, pero la Biblia nos dice que se reunía un grupo de mujeres que estaban orando, haciendo oración a Dios, estaban buscando a Dios. Mire, estas personas no eran personas posiblemente, podemos decir, como paganos, sino que eran personas que oraban. Entonces quiere decir que estaban buscando a Dios. Pero esas personas que estaban allí necesitaban oír el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que era una reunión de mujeres. Es interesante que cuando Dios le muestra la visión a Pablo, dice que era un varón macedonio. Pero cuando Pablo va aquí, se encuentra con un grupo de mujeres que están allí orando en aquel lugar. Mire, qué importante cuando, mire, las reuniones de oración traen las cosas que necesitamos a nuestra vida. Las reuniones de oración traen personas a nuestra vida que van a bendecirnos. Dice la Biblia que había una mujer allí llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mire, esta mujer adoraba a Dios, pero la Biblia dice que Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ella necesitaba oír con atención el Evangelio, aunque era una mujer que oraba y que adoraba a Dios. Sin embargo, mire que tenía necesidad del Evangelio. Hay muchas personas que saben orar, que adoran a Dios, que buscan a Dios, pero necesitan oír el Evangelio de Jesucristo. Ojalá que nosotros podamos entender esto. No todas las personas que cantan, que adoran, que oran, que tienen una buena vida, podemos decir, esta persona está bien. No, toda persona necesita oír el Evangelio de Jesucristo y saber cuál es el plan de Dios para salvación de su vida. Bueno, la Biblia dice que cuando ella oyó el Evangelio, dice la Biblia que entonces fue bautizada juntamente con su familia. Entonces ya viene ella a obedecer el mensaje que está oyendo. Entonces entendemos que Pablo estaba predicando el Evangelio y el bautismo en el nombre de Jesús, porque esta mujer se bautizó con toda su familia. Ahora mire los cambios que comienza a producir el Evangelio. Dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, dice, entrad y hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. El Evangelio comienza a producir cambios en la persona, por ejemplo, como este, y es que la persona empieza a sentir el deseo de relacionarse e identificarse con el Evangelio. Mira, un resultado bonito de una persona que se convierte a Dios es que siente ese afecto por los predicadores, por aquellos que le llevan el mensaje, un sentido de gratitud, un sentido de decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer por estas personas que me han comunicado el Evangelio? Un deseo de bendecir a aquellos que les han ganado para Cristo, un deseo de identificarse. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él dice que ora porque ha sentido la comunión de ellos desde el primer día en que ellos se convirtieron hasta el tiempo en que Pablo estaba predicando en otras ciudades. Y dice la palabra allí en el capítulo 4 a los filipenses
les dice, oh Filipenses, vosotros sabéis que desde el tiempo que partí de Macedonia, ninguna iglesia participó con nosotros en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros, porque a una y otra vez me enviaste las cosas que yo necesitaba. Entonces fue una iglesia que desde el principio tuvo ese sentir de entregarse completamente al Evangelio de Dios. Mire, cuando Dios toca realmente el corazón de personas que han entendido el Evangelio, aún sus bienes son tocados por Dios, su billetera es tocada por Dios, sus recursos son tocados por Dios, porque la persona quiere tener una identificación plena con el Evangelio de Jesucristo. Qué bueno que nosotros podamos entender esto. La Biblia nos dice aquí también del carcelero, que también fue convertido más adelante. Entonces estamos viendo que el Evangelio toca diferentes clases sociales y llega a todos los rincones del mundo. ¿Por qué Pablo fue llevado, digamos, cautivo aquí? Yo pienso que la razón por la que Dios permitió esto era para que en la cárcel hubiera un testimonio, porque allí había un hombre, una familia que también necesitaban ser salvos. Y la manera de llegar a esa persona era que Pablo, Silas y Timoteo fueran encarcelados. Entonces eso quiere decir, la identificación con el Evangelio muchas veces va a traer sufrimiento a nuestra vida. Pero no importa los padecimientos con tal que personas sean alcanzadas para el reino de Dios. Si yo tengo que sufrir tribulación, persecución, tengo que padecer algunas cosas por causa de que personas se salven, debo darle gracias a Dios y decir, Señor, no importa, pero con tal que mis padecimientos traigan a alguna persona a tus pies. Es bueno entender la identificación con el Evangelio, no solamente nos trae gozo y alegría, sino que también nos trae ese sufrimiento para que otras personas puedan conocer a Jesucristo. El Evangelio produce también resultados de liberación. Mira, aquí la Biblia nos dice que había una muchacha que sus amos ganaban mucho dinero con ella porque ella tenía un espíritu de adivinación. Entonces ella era como un objeto para sus amos de ganancia. Y la Biblia nos dice que Pablo, cuando estaba allí predicando, aquella joven salía detrás de ellos diciendo públicamente, estos son varones santos de Dios que os anuncian el camino de salvación. Pero la Biblia dice que a Pablo, molestándole esto porque lo hacía ya por muchos días, Pablo se volvió a la joven y reprendió al espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el espíritu la dejó. Entonces el Evangelio trae liberación. Esta joven era una esclava de aquellas personas que la estaban usando solamente para ganancia material. Pero el Evangelio trae libertad. Pero también el Evangelio trae pérdidas para otros. Porque a los amos de esta muchacha, ellos se enojaron porque vieron que la esperanza de su ganancia se había desaparecido. Entonces, mire, el Evangelio va en todas las direcciones. Algunas personas los libera de su esclavitud, de espíritus que le están dominando, pero a otras personas choca con ellos y les trae pérdidas a sus vidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene para orar en todos los sentidos. Entonces, muchas veces sucede lo que pasa aquí. Mire, que cuando el Evangelio viene a la vida de las personas, muchas veces hay que perder cosas. A veces hay que perder trabajos. A veces hay que perder relaciones. A veces hay que perder cosas ilícitas. Porque el Evangelio nos llama a nosotros un cambio. Nos llama a nosotros realmente a buscar la dirección de Dios, la dirección correcta. Ese trabajo que ellos tenían no era un trabajo lícito, no era un trabajo honesto. Ellos estaban empleando a una muchacha, esclavizándola. ¿Para qué? Para obtener ganancia para ellos. Hay personas que no quieren recibir el Evangelio porque saben que el Evangelio va a hacer que ellos tengan que renunciar a algunas cosas. Decir, bueno, tengo que renunciar a este trabajo porque con este trabajo estoy haciendo que muchas personas se pierdan. Con este trabajo estoy esclavizando almas.
Con este trabajo estoy haciendo que muchas personas sean dañadas. Pero el Evangelio nos llama a nosotros a perder a veces algunas cosas. Recordemos lo que pasó cuando Jesús fue allá a la región de los Gadarenos, donde había un hombre endemoniado. Dice la palabra que cuando el Señor echó fuera a estos demonios de este hombre, los demonios le rogaron: Señor, si nos echas de aquí, permítenos entrar en aquellos cerdos. Y el Señor se los permitió. Dice que entraban en aquellos cerdos, y como era una legión de demonios, entraron, y dice que los cerdos se despeñaron allí por un barranco y se ahogaron. Y cuando los hombres de la ciudad vieron esto, le dijeron a Jesús que se fuera. Váyase de aquí, porque ellos estaban viendo era que pérdida. Ellos no les importaba la salvación de una persona. Para ellos era más importante unos animales que la liberación de un hombre. Y qué bueno cuando nosotros podemos entender que Pablo dijo que aún dijo, todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todos nosotros somos llamados realmente cuando conocemos el Evangelio trata en muchas direcciones en nuestra vida y a veces nos libera de cosas, pero a veces toca cosas que tenemos que perder también en nuestra vida. Y debemos entender también esto, que cuando Dios nos llama a nosotros a despojarnos de cosas, a perder, porque las cosas que estamos haciendo no son agradables delante de Dios, hay que entregarlas también. Estas personas que hicieron, se levantaron contra Pablo, le alborotaron las autoridades contra ellos, los castigaron, los azotaron, los metieron en el calabozo de adentro, de más adentro, dice la palabra, les pusieron los pies en el cepo, allí estaban ellos, pero algo hermoso que también produce es, el Evangelio produce gozo en medio de las tribulaciones. A medianoche dice la Biblia que estando allí presos, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El gozo que produce el Evangelio, nada lo puede quitar. Las circunstancias no lo pueden quitar de nosotros. Mire, cuando el Evangelio verdaderamente está en nuestros corazones, ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos puede quitar la paz, el gozo de Cristo, lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Con razón, Pablo le escribía la carta a los filipenses diciéndoles: hermanos, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os regocijéis. El Espíritu Santo produce en nosotros un gozo en medio de las dificultades. Entonces Pablo dice que a veces estamos como entristecidos, pero que estamos siempre gozosos. Una cosa bonita aquí quiero para terminar también, es que, mire, el Evangelio trae, las circunstancias que a veces están atando al creyente, realmente Dios nos muestra que eso no tiene realmente ningún poder, que son cosas que a veces Dios permite por alguna causa, para permitir que el Evangelio llegue a algunas personas. Pero cuando Pablo y Silas estaban allí cantando himnos, la Biblia dice que vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Entonces Dios estaba mostrando que realmente aquellas cosas, aquellas dificultades no son nada, que a veces tenemos que pasar, Dios las permite por una causa, pero que realmente el poder del Evangelio es capaz de destruir cualquier cosa, de romper cualquier cosa, que realmente el Evangelio que predicamos es tan poderoso que nada puede atarlo, nada puede impedirlo, pero que si pasamos por dificultades y por tribulaciones, es simplemente para un propósito de salvación para las personas. Entonces, cuando estemos en dificultades, en tribulaciones, recordemos que eso es solamente, la Biblia dice que se efectúa en nosotros, a veces para que otras personas sean consoladas por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Cristo. No es porque realmente Dios no tenga el poder para soltarnos de aquello, para liberarnos de aquello. El Evangelio tiene el poder de sacudir las cosas más fuertes de este mundo y romper las cadenas, no importa las que sean. Tenemos un Evangelio entonces poderoso que trae resultados, un Evangelio que ayuda a las personas necesitadas, un Evangelio que trae gozo, un Evangelio que produce cambios en las personas, que toca al que está en la cárcel, que toca al que está en la calle,
un evangelio que realmente trae bendición. Ojalá que podamos nosotros pensar en esto y decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amemos este evangelio que Dios nos ha dado, identifiquémonos cada día con él, entreguemos nuestros recursos por este evangelio para que se extienda a todas partes, identifiquémonos en todo sentido con este evangelio, dejemos lo que tengamos que dejar para que este evangelio fluya libremente, porque sabemos que un día la recompensa la vamos a recibir de Dios. Que Dios nos bendiga y que la paz de Cristo sea con todos en esta mañana. Adelante. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones, hermano.